Soy Roberto Espadas de la empresa Soler y Palau en México, donde soy el responsable comercial de la zona sureste. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de capacitaciones en cuarentena. Y hoy vamos a hablar de la filtración en épocas de COVID, así como el equipamiento que estamos ofreciendo en Soler y Palau. Bueno, pues empecemos por qué es el aire. A pesar de que no lo podemos ver, el oxígeno es uno de los gases más conocidos, fundamental para la vida. Además del oxígeno, cada vez que respiramos en nuestros pulmones, ingresan otros gases. El más abundante es el nitrógeno y en menores cantidades el dióxido de carbono, el hidrógeno, así como algunos gases nobles como el helio, neón, argón, criptón y radón. Para hablar del aire también tenemos que hablar de la calidad del aire interior. El término calidad de aire interior se aplica en ambientes de interiores no industriales, como edificios de oficinas, edificios públicos, colegios, lugares de ocios, restaurantes, viviendas particulares. Y esta calidad de aire interior puede ser afectada por gases, incluyendo el monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, material particulado, microbios contaminantes, como lo pueden ser el moho, las bacterias o los virus. Las principales estrategias de control de aire serían la filtración y el uso de ventilación para diluir estos contaminantes. Estos son los métodos principales para mejorar la calidad del aire interior en la mayoría de los edificios. Podemos ver que igual la inversión que se tiene para los sistemas nuevos de ventilación por año en los Estados Unidos, pues es bastante considerable. Estamos hablando de 50 millones de dólares, aproximadamente el tamaño del mercado. También hay que considerar que la gente puede pasar hasta un 90% de su tiempo dentro de espacios confinados. En los últimos años se ha cobrado especial relevancia al asociarse el término síndrome del edificio enfermo, que comprende un amplio rango de síntomas o enfermedades que las personas que trabajan o habitan en el edificio lo atribuyen al edificio en sí. Estos son algunos de los síntomas asociados al síndrome del edificio interno. Primero que nada, pues vamos a definir qué es el síndrome del edificio enfermo. Bueno, en 1982, la Organización Mundial de la Salud definió el síndrome del edificio enfermo como un conjunto de molestias y enfermedades ocasionadas por una mala ventilación, descompensación de temperaturas, partículas en suspensión y otros gases o vapores que pueden ser agentes causantes. Estos acarrean problemas de salud para las personas que viven o trabajan dentro de él, como pueden ser algunos dolores de cabeza, irritación de garganta, nariz y ojos, fatiga y alergias, además de ser algo curioso, la causa de lipoatrofia semicircular, que es una enfermedad peculiar que se caracteriza por la pérdida de tejido graso en muslos y glúteos. Hay un estudio en España donde se ha determinado que el 30% de las oficinas padecen el síndrome del edificio enfermo, que han generado estos síntomas, que no son graves, pero sí muy molestos. Algunas de las causas sí son difíciles de reconocer, pero pues la mayoría de las veces estos se extinguen cuando se abandona el edificio. Aquí podemos observar algunas de las causas del síndrome del edificio enfermo en porcentaje, como puede ser una ventilación escasa, nula, cuando los filtros son ineficientes o están mal instalados, sistemas de ventilación sucios, que es una de las más comunes. No muchas empresas le toman bastante importancia a lo que es el mantenimiento y la limpieza de los sistemas de ventilación, así como pudieran tener también sistemas de aire acondicionado limpios, pero con una filtración inadecuada. No, sí, tengo el internet cerca. Vale, perfecto. Bueno, antes se pensaba que el aire exterior era la principal fuente
contaminación para ambientes cerrados, y hoy podemos ver que esto no es así. Muchas veces el aire en los recintos suele estar mucho más contaminado. Por lo tanto, una inversión en la calidad del aire pues puede presentar resultados inmediatos y medibles, puede reducir los costos de mantenimiento y limpieza, reduce riesgos legales, reduce costos médicos y de ausentismo y por sobre todo pues aumenta la productividad. Hablando del aire, también tenemos lo que son las partículas en el aire. Estas contienen partículas en suspensión. Comúnmente le conocemos como polvo. Estos pueden aumentar debido a procesos industriales. Es necesario mantener la cantidad de estas partículas dentro de unos límites razonables para prevenir posibles enfermedades, como evitar inconvenientes en procesos y averías en útiles o máquinas. Los principales parámetros con los que medimos y clasificamos las partículas son el tamaño de las partículas en suspensión, estos en micras mayormente, y la concentración de partículas en el aire, en partes por millón. Hablando de las partículas suspendidas, pues los principales factores encontrados son pues, los hongos, el polvo, bacterias, gases de escape, cigarro, virus, y estos son los factores que más deterioran la calidad del aire. Para entender un poquito el tamaño de las partículas y lo tengan en contexto, qué tan grande es una micra, podemos ver aquí que en el círculo azul tenemos el pelo humano, que aproximadamente mide 76 micras de diámetro. Una partícula de humo tiene 20 micras, que se representa en el círculo azul. Y también la referencia, que es la micra, pues sería este puntito rojo. Hablando del coronavirus, el tamaño de la partícula del coronavirus es aproximadamente de 0.16 micras. Esto para que tengan en cuenta de que un virus es una partícula muy, muy pequeña, por lo cual sí tenemos que tener varias consideraciones a la hora de que queramos filtrar el aire. Bueno, ya hablando de filtros, pues ¿qué es un filtro? Pues son dispositivos diseñados para disminuir la concentración de partículas que se encuentran en suspensión en el aire. Podemos observar en la imagen una corriente de aire donde se coloca la barrera o filtro y se retienen las partículas deseadas. Ojo, esto no quiere decir que todos los filtros tienen la misma eficiencia. Esto va en orden del tamaño de las partículas que se requieren depurar, así como el tipo de filtro seleccionado. De acuerdo al tipo de contaminante a eliminar, será el tipo requerido. Puede ser para sólidos y partículas una filtración mecánica y para fase gaseosa una filtración química. Para hablar de filtros, pues también tendremos que considerar lo que es la acción de la filtración, que es la depuración del aire. Esta es la acción de disminuir el contenido de polvo y partículas en suspensión presentes en el aire. Recordemos que una partícula pues es un sólido suspendido en el aire. Filtramos mecánicamente cuando la partícula que viaja en el aire es retenida por la retícula de la media filtrante. La capacidad de retener partículas de un filtro, pues va a depender meramente de la abertura y de la cantidad de esta media filtrante. Entre más partículas retiene una media, pues más se va a saturar. Sin embargo, se vuelve más eficiente y pues también tendremos una mayor pérdida de carga. Por eso ya lo tendremos que considerar a la hora de seleccionar el equipo de ventilación para el uso de estos filtros. Dentro de los tipos de filtración, tenemos en Soler y Palau manejamos lo que es la filtración mecánica, la filtración química, tenemos la luz ultravioleta, y bueno, pues si ponemos a profundizar un poquito, con todo lo que ya habíamos expuesto, podemos concluir que es factible utilizar la filtración mecánica para solucionar la mayoría de los problemas relacionados con la calidad de aire en interiores.
quedando pendiente pues de eliminación de contaminantes en fase gaseosa y algunos biológicos. Son los que vamos a ver. La filtración química, pues bueno, la filtración química, pues el principio de remoción es igual al de las partículas. Se pasa el aire por la media química, esta remueve los gases del aire y el carbón activo es la media más común. Hablando un poquito de luz ultravioleta, estas aplicaciones en la radiación ultravioleta pues elimina agentes patógenos del sistema, como puede ser la destrucción de virus, destruye la mayoría de las bacterias, incluso puede destruir esporas. La filtración electrostática, pues las partículas son atraídas a través de la atracción electrostática que hay en la fibra. Esto porque la fibra tiene carga opuesta al de la partícula. Y ya la combinada, pues podría ser una media o un conjunto en un tren de filtración para lograr las condiciones del aire que deseamos. Si nos ponemos a hablar de la terminología de calidad de un filtro, tenemos pues dos datos que reportan los fabricantes, incluso las pruebas, para medir la calidad del filtro. Uno es la restancia y el otro es la eficiencia. Si pudiéramos definir lo que es la restancia, pudiéramos decir que es la capacidad de un filtro para retener partículas y esta se expresa en porcentaje. Representa la eficiencia de un filtro basado en el peso total de las partículas capturadas, independientemente del tamaño de partícula, por lo que este indicador de eficiencia representa una medida de la habilidad de un filtro para capturar partículas de gran tamaño, como 10 micrones o mayores, por lo que normalmente se utiliza este indicador para comparar prefiltros. Ahora, la eficiencia de filtraje, esa determina la calidad de la filtración, teniendo en cuenta la cantidad de polvo que retiene el filtro y la cantidad que deja pasar. A menor cantidad de polvo que deja pasar, pues mayor va a ser esta eficiencia. Dentro de la terminología de calidad de un filtro también tenemos lo que es un MERV, que por sus siglas en inglés, pues significa el valor mínimo de eficiencia que se reporta. Y esta prueba se basa en el estándar 52.2 de ASHRAE, en el cual lo que nos dice es que va a medir la eficiencia de los filtros en base a 3 rangos de tamaño, desde los más pequeños, que es de 0.3 a 1 micra, de 1 a 3 micras y de 3 a 10 micras. Se expresa como un número entero. Entonces, entre más grande sea el valor del MERV, pues mayor eficiencia va a tener. Aquí tenemos una equivalencia entre los valores estándares del ASHRAE, en el cual podemos ver que lo están clasificando en un MERV desde el 1 hasta el 16. Tiene más valores hacia arriba, sin embargo, estos ya los consideran como filtros de ultralimpios, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es que tenemos los 3 rangos que nos están reportando estas pruebas del ASHRAE. Podemos ver que aquí se están, para los MERV más pequeñitos, que son los de menor eficiencia, se reportan los valores promedio. Ojo, son valores promedio. Esto quiere decir que desde un MERV 1 hasta un MERV 4 tenemos menor a un 20% de eficiencia promedio para partículas de 3 hasta 10 micras. Y acá sí nos reportan lo que es la restancia en promedio. Si se dan cuenta, conforme va aumentando el valor de los MERV, van aumentando las eficiencias en los filtros con mayor tamaño de partícula. Si se dan cuenta, a partir de un MERV 11 ya nos empiezan a reportar valores de 0.3 a 1 micra, con lo que igual podríamos concluir que a partir de un MERV 11 ya tenemos un filtro de alta eficiencia. Y hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que reportan pues, los fabricantes, ¿no? Porque pues alguien te puede definir que su filtro MERV 7 nos puede decir que la eficiencia es del 100% y tendríamos que cuestionarle ahí, bueno, el 100%, pero ¿sobre qué tamaño de partícula?
Un ejemplo burdo sería pues las hojas de los árboles, ¿no? Que pues estos ya miden centímetros. Entonces, el rango de eficiencia sería del 100%, pues, puesto que no deja pasar ninguna hoja. En cambio, si ya los ponemos a competir contra partículas mucho más pequeñas, pues ahí sí ya podemos tomar una mejor decisión. Normalmente los fabricantes en sus fichas técnicas te indican para cada micra o para cada rango de tamaños de partículas cuál es la eficiencia. Y bueno, estas serían las equivalencias entre los valores de los estándares de ASHRAE. Aquí les presento una equivalencia entre normas. Si se dan cuenta, aquí ya está dividido en 3 grupos, en filtros gruesos o prefiltros, los filtros intermedios y los filtros EPA y los ULPA. Aquí lo que estamos viendo es la equivalencia entre, por ejemplo, las normas, la N779. Este es un programa de certificación que se aplica a los medios filtrantes de aire, clasificados como filtros de media y fina clase, M5, M6, F7, F9, etcétera. Y bueno, esta es una nueva norma europea para filtros de aire, bueno, no, ni tan nueva, puesto que entró en vigor desde el 2012. También tenemos lo que es el Eurovent. El Eurovent es el Comité Europeo de Fabricantes de Equipos de Ventilación, igual de Europa. El ASHRAE, que es con lo que, bueno, al menos aquí en México estamos mucho más familiarizados con los tipos de MERV, que es de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Y aquí tenemos la del ABNT, NBR, que esta es una brasileña. Hablando de los filtros que suministramos o que utilizamos mayormente en los sistemas de ventilación, el más común que vamos a encontrar es el filtro de aluminio. Este se puede, pues, encontrar en diferentes aplicaciones, como son instalaciones de prefiltrado para protección de filtros de mayor eficiencia, cabinas de pintura, campanas de extracción, unidades lavadoras de aire, manejadoras de aire, sistemas de acondicionamiento en general. Los materiales con los que está construido hace que el filtro pueda lavarse y volverse a utilizar, con la seguridad de que no pierde su capacidad de retención de polvo. El único mantenimiento necesario para que funcione, pues es dándole una limpieza periódica para evitar que se sature el filtro y pues, lo podamos seguir utilizando. Este es el más común, aparte de que nos genera una muy baja resistencia o pérdida de presión en nuestros sistemas de ventilación. Y pues la verdad es que tiene un rango amplio de caudal que puede pasar a través de estos filtros. También manejamos lo que es el filtro de carbón activado. Este filtro de carbón activado es de uso común para filtración y eliminación de olores, el cual es también efectivo para eliminar gases contaminantes, incluyendo olores encontrados en aeropuertos, edificios comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, etc. Bueno, pues está construido, el panel de filtración incluye 3 etapas. El prefiltro, que son fibras de poliéster para una buena restancia de partículas, previa al área de carbón activo. La segunda etapa sería el carbón activado, que se encuentra formada por una pieza con una gran capa de carbón activo, que es la que va a hacer la función de filtración química. Y por último tenemos una filtración final. Esta última parte consta de una esponja de poliuretano que sirve como un filtro para captura de partículas y como una capa protectora también para la capa de carbón activo. Otros de los filtros que manejamos son los desechables o los lisados y se pueden caracterizar por baja y alta eficiencia. El de baja eficiencia, digamos que la media filtrante está impregnada con un aditivo viscoso, no flamable, es inodoro, para asegurar la retención y evitar el desprendimiento del polvo. Este filtro tiene una capacidad de retención de polvo
de aproximadamente 28 gramos por pie cuadrado. Así es que la duración del filtro dependerá de las circunstancias y del ambiente de operación. Otro filtro que manejamos son los de panel plisado desechable de alta eficiencia, ya los que consideramos en Soler y Palau utilizamos a partir de MERV 7. Este filtro de alta eficiencia pues está diseñado para instalarse en sistemas de aire acondicionado, como prefiltros intermedios. Lo podemos utilizar también para aportación de aire en campanas de cocina, en oficinas. La verdad es que son muy, muy versátiles. Y su media filtrante consiste en capas de fibra de poliéster y algodón. Hoy en día ya estamos manejando también para nuestras cajas de ventilación CMF los filtros CEPA. Estos filtros CEPA pues están diseñados para utilizarse en sistemas de ventilación donde se requiere aire ultra limpio. Estos nos reportan que tienen una capacidad de retención mínima del 99.97%. Pero ojo, ese dato reportado es para partículas de 0.3 micras, por lo cual sería erróneo el afirmar que utilizando estos filtros CEPA para agentes como lo que son los virus tenga esta misma eficiencia. Será mucho menor, puesto que el tamaño de las partículas de los virus es notoriamente pues, más pequeña. Este está construido con un medio filtrante hecho en microfibra de vidrio, resistente a la humedad, y normalmente para alargar la vida útil de estos filtros se recomienda usar etapas de prefiltros de alta y mediana eficiencia, entre otras opciones, ¿no? Algunas de las consideraciones que debemos de tener para los filtros es que, uno, entender que el filtro es un consumible. Por lo tanto, termina su vida útil, se satura y será muy necesario el que sea reemplazado. La filtración de aire se utiliza para proporcionar el aire de acuerdo a una especificación. Esto pues, ya depende de la calidad de aire interior que se desee dentro del edificio. Y por sobre todo, es un obstáculo al paso del aire, es decir, genera caída de presión. Esto quiere decir que si yo en mi sistema de ventilación pues voy a utilizar un sistema de filtración, será necesario considerar en los cálculos toda la pérdida de presión que me genera el filtro. Aquí tenemos en la tabla una pequeña guía de cómo se comportan los filtros mediante una pérdida de carga inicial y una resistencia final, que es la que nos indica el fabricante. Cuando lleguemos a esta resistencia final, pues lo más seguro es que ya tengamos que reemplazar el filtro que estamos utilizando. ¿Sí? Otras de las consideraciones que se deben de tener a la hora de seleccionar un filtro sería revisar pues, las curvas de operación para ver cómo se comporta el filtro. Acá tenemos una tablita, una curva de cómo se comportan o cómo se reportan estos datos en los filtros por los fabricantes. La primera curva pues habla sobre la relación entre la eficiencia del filtro conforme se va saturando el polvo. Se dan cuenta, pues comienza con un 50% de rendimiento y conforme se va saturando o va capturando partículas de polvo, va aumentando la eficiencia. Esto, pues sí es muy cierto. Pues, cuando se va saturando el polvo, pues se va aumentando su eficiencia debido a que se empiezan a aglutinar o se empiezan a juntar estas partículas que se van colectando. La segunda curva, pues esta es otra muy importante, puesto que habla de la relación de cómo va aumentando la pérdida de presión conforme se va saturando el material. Aquí podemos ver cómo la caída de presión aumenta desde 2.5 milímetros columna de agua hasta casi 20 milímetros columna de agua, conforme igual va aumentando la retención del polvo. Entonces, esto es una curva muy importante
puesto que para nosotros cuando estamos seleccionando el sistema de filtros habrá que preguntar cuál va a ser la periodicidad en el mantenimiento o la cantidad de polvo a la que va a estar sujeta el sistema y por sobre todo que el ventilador pueda proporcionar la energía necesaria para vencer toda esta presión que va a demandar un filtro saturado. La última curva pues sería la relación de cómo se comporta la pérdida de carga conforme aumentemos el caudal. Y esto va a ir totalmente igual en función de la velocidad a la que está trasegando el aire a través del filtro. Si quisiéramos hablar sobre el cálculo de número de filtros, bueno, pues esto es muy sencillo. Se calculan de acuerdo a la capacidad del aire que van a manejar, donde tenemos nuestro caudal, que es el gasto o el requerimiento que necesitamos de volumen de aire. B, que es la velocidad máxima de aire a manejar en pies por minuto. Y de ahí, pues ya solo lo que vamos a hacer es un despeje de caudal entre velocidad. Y así es como se obtiene la sección en pies cuadrados. Con este dato podemos obtener el área de filtros que necesitamos. Pues por ejemplo, los fabricantes te reportan los FMs que puede manejar cada filtro según la velocidad a la que transitará el aire sobre dicho filtro. Como por ejemplo, los datos que se reportan normalmente son las velocidades de 300 y 500 pies por minuto. Y allá es donde te van indicando cuál es el caudal que manejan. Y esto es muy fácil de corroborar. Pueden aplicar esta formulita, búsquense allá la tabla de algún fabricante y si hacen la conversión van a ver que sí está muy, muy aproximado. Hablando de la luz ultravioleta, esto es otro tipo de filtración que se está añadiendo a la gama de Soler y Palau en su gama de aplicaciones. Y bueno, hay mucho por hablar del tema. Nos podríamos llevar toda una plática completa, así es que voy a tratar de ser lo más resumido posible. Esta radiación ultravioleta puede ser efectiva para reducir la virulencia de los microorganismos y por lo tanto reducir tasas de infección. En caso de utilizarse, pues siempre tendremos que revisar las recomendaciones del fabricante. Y bueno, pues ustedes se preguntarán cómo actúa, qué hace, pues es una lamparita o qué tiene de relevante. Bueno, pues básicamente la radiación ultravioleta lo que hace es que toma el RNA del virus y ante los fotones ultravioletas rompe estas cadenas de RNA para evitar que éste se siga replicando. El espectro de radiación o de acción electromagnético oscila entre los 100 y los 400 nanómetros. Y después de varios estudios se ha encontrado que la radiación ultravioleta la radiación ultravioleta en C, que va de los 200 a los 280 nanómetros, es la más efectiva contra estos virus. Incluso nos recomiendan un valor cercano a los 254 nanómetros. Esta efectividad de la luz ultravioleta pues va a ir sobre tres factores. Uno que es la resistencia a la radiación del microorganismo. Por lo tanto, ya tendríamos que evaluar, por ejemplo, para el COVID, cuál es la resistencia del COVID ante la luz ultravioleta, puesto que no hay muchos estudios por ser un virus nuevo, ¿no? La efectividad, bueno, la segunda parte sería la intensidad de la radiación o la dosis. Como habíamos platicado, pues sí, necesitaríamos aproximadamente 254 nanómetros calibrados en la luz ultravioleta. Y pues otro factor sería el tiempo de exposición del microorganismo. Aquí lo que tratamos de hacer es que tener una velocidad bastante baja a la hora de que pase por la luz ultravioleta para que tengamos el tiempo suficiente para que tenga una descomposición este virus. Y bueno, por último, tendríamos lo que es un esquema o un tren de filtración en el cual hacemos un arreglo de filtros para obtener una calidad del aire que deseemos.
Aquí lo que podemos ver en la imagen es una vista en corte de nuestro modelo CMF, que es una caja de media filtración en la cual tenemos diferentes etapas. Podemos ponerle una etapa de filtros metálicos y 2 filtros MER, puede ser un 8, un 13, un ventilador BNC y por último lo que serían los filtros EPA. El objetivo de este arreglo de filtros sería proteger a los filtros de mayor eficiencia, puesto que son los de mayor costo. Si se preguntaban sobre la luz ultravioleta, esta la colocamos entre lo que es el ventilador BNC y lo que es el filtro EPA. Entrando un poquito en materia del COVID-19, acorde a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, bueno, aunque los primeros casos humanos de COVID-19 fueron el resultado de una exposición a algún animal infectado, estas personas infectadas pues pueden propagar el virus a otras personas. Se cree que el virus pues se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo personas que están en estrecho contacto, a través de microgotas respiratorias producidas por una persona infectada. Estas microgotas también pueden posarse sobre la boca o nariz de personas cercanas, o posiblemente son inhaladas hacia los pulmones, por lo cual en Soler y Palau nos estamos enfocando e impulsando el uso de equipos de ventilación eficientes para una óptima calidad de aire interior. Bueno, datos sobre el COVID ya tenemos bastantes de lo que tenemos allá en las redes, en internet, información del gobierno, etcétera. Entonces, esto es como que el cómo se propaga y por qué la importancia de implementar sistemas de ventilación con estas medias filtrantes. Este COVID-19, ¿cómo podría afectar a los lugares de trabajo? Bueno, pues tenemos bastantes, pero entre ellos tenemos lo que es el ausentismo. Los trabajadores podrían ausentarse por estar enfermos, ser quienes cuidan a parientes enfermos, ser cuidadores de niños si las escuelas están cerradas, tener personas de riesgo en sus hogares, o que tengan parientes con sistemas inmunológicos comprometidos y por sobre todo, pues que teman ir a trabajar por temor a una posible exposición. Otro de las afectaciones serían el cambio en los patrones de comercio. Esto lo estamos viviendo al día de hoy. Los consumidores están cambiando totalmente sus patrones de compra debido a un brote de COVID-19. Estos factores pues son varios y no sé si qué tanto varía en cada país, pero pues aquí tenemos los cierres parciales o definitivos de empresas por medidas gubernamentales, esto por ser un ejemplo, así como el enfocar los recursos financieros para mantener negocios. Otro de los temas que tenemos es las interrupciones en el suministro y entrega. Los envíos de artículos pues, desde áreas geográficas afectadas severamente por el COVID podrían retrasarse o cancelarse con o sin notificación previa. Y pues algo que es muy importante, la eliminación de CAPEX, que es el capital de inversión. Actualmente no quieren invertir dinero por el panorama que vivimos por la pandemia. Entonces aquí nuestro trabajo será concientizar a las personas de adecuar los lugares de trabajo. ¿Vale? Bueno, algunas estrategias que se están implementando, como la guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, abarcan muchos temas, como por ejemplo los controles de ingeniería. Estos conllevan a aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados pues, con el propio trabajo. En los lugares de trabajo donde sean pertinentes estos tipos de controles reducen la exposición a los riesgos. Y bueno, los controles de ingeniería para el COVID incluyen, uno, pues instalar filtros de alta eficiencia,
aumentar los índices de ventilación en el ambiente de trabajo, pues el uso de barreras físicas, como cubiertas protectoras, plásticas, pues las famosas mascarillas, ¿no? Todo lo que utilizamos hoy en día para protegernos del virus. Y otra cosa que se está enumerando es la ventilación especializada de presión negativa en ambientes, como procedimientos generales de aerosol. Esto es una reglita muy básica. Básicamente lo que nos indican es que siempre vamos a proteger el cuarto limpio y vamos a descargar el aire hacia el cuarto menos limpio. ¿Ah? Cabe recalcar que esta guía no representa un estándar o reglamento, solo se incluyen las recomendaciones y normas obligatorias de seguridad y de salud. Hablando del gobierno mexicano, de las estrategias que está implementando el gobierno de México, pues lo que hace es creó una lista de comprobación que permite calcular los factores de riesgos que va a haber entre los trabajadores. Aquí podemos ver, bueno, dentro de las medidas que enlistan, tienen medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipos de protección personal, capacitación, promoción a la salud. En lo que nos compete a nosotros, hablando de las medidas de ingeniería que estableció el gobierno mexicano, nos indica que para áreas comunes, oficinas y áreas de proceso productivo enuncian. En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros de alta eficiencia acorde a lo establecido por el fabricante. Bueno, para que puedan entender un poquito esta afirmación, pues les platico. La lista de comprobación se integra por 4 columnas. La primera es denominada como el punto de comprobación, que es lo que les acabo de enumerar en este párrafo, donde se señalan las medidas que se sugiere que se deben de implementar en los centros de trabajo. Y luego de ahí tienen unos factores de unas columnas de sí o no aplica, etcétera, ¿no? Entonces, en estas columnitas lo que vamos a hacer es que si nosotros tuviéramos estos sistemas de extracción con cambios de filtros de alta eficiencia, pues nuestro riesgo de contagio será menor. Estos les llaman como controles de riesgos y surgen de la ponderación de los niveles de contacto entre trabajadores y los riesgos de contagio. Y bueno, pues, derivado de esto y con el compromiso de Soler y Palau para mejorar la calidad del aire interior, hemos desarrollado nuevos sistemas de ventilación para complementar estas necesidades de filtración, puesto que esta realidad que tenemos hoy en día es dura, entonces tenemos que combatirla de la manera más objetiva. Esto nos lleva a las nuevas oportunidades que tenemos en el mercado HVAC. De entrada, hay que entender que todo va a ser diferente. La calidad del aire interior tendrá un impacto mucho más importante. Ahora ya se reconsiderará el uso de filtración de alta eficiencia. Por ende, vamos a tener una alta venta de filtros. Antes la gente no le importaba mucho la calidad de filtración, pensando más en opciones más económicas, digamos que por cumplir o por si me revisan o por si me auditan, ponme el filtro más barato o lo que sea. Entonces ya nos vamos a enfocar también a los filtros de mayor eficiencia. Pues de la luz UV para la sanitización del aire, esto ya lo hemos platicado, nos va a ayudar bastante con lo que es la eliminación de este virus. Otras de las nuevas oportunidades serían los recuperadores de calor. Hoy en día los precios de la Comisión Federal en México se han elevado bastante, a pesar de que las actividades han disminuido considerablemente, derivado de las cantidades de renovaciones de aire que se emplearán en sistemas de aire acondicionado, pues seguramente el sector de recuperación de energía tomará relevancia en esta nueva etapa. Y otros de las oportunidades serían los productos inteligentes, estas aplicaciones de control tanto para monitoreo de salud personal como sistemas de ventilación para calidad de aire interior.
Hablando un poquito de ya lo que es la gama de Soler y Palau, pues tenemos acá pues un tipo de necesidades básicas hasta las más exigentes, en la cual todo se complementa. Tenemos desde lo que son los conjuntos de portafiltros, de los APF o los bancos portafiltros para modelos axiales. Estos pueden ser, por ejemplo, estos bancos de filtros de 1 a 2 etapas. Tenemos las cajas de filtración compactas para techo, cajas de ventilación con louver. Estas ya las conocen, sin embargo, ahorita vamos a profundizar un poquito más. Estas lo utilizan para compensación de aire en oficinas, en campanas de cocina, en muchas en muchos lugares, digamos, comerciales, ¿no? Otra familia que se va a anexar a este nuevo reto de la pandemia son nuestros ventiladores con rotor externo y los extractores centrífugos en línea, que estos cada día se demandan todavía mucho más por su versatilidad que tienen. Las cajas de ventilación de descarga horizontal y vertical, que estas son muy conocidas, el modelo CDA, que estas originalmente pueden ser para uso sin filtros o ya con una etapa de filtración y hasta 12 etapas de filtración. Y para las más exigentes tenemos las cajas de filtración, modelo CMF, y ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema. Si hablamos de los bancos portafiltros, pues estos tienen una capacidad para manejar 2.000, 4.000 y 8.000 CFMs. Cuentan con doble pared con aislamiento térmico de 1 pulgada y a futuro y estamos en el desarrollo para el alojamiento para lámparas UV. Si les muestro un pequeño diagrama de cómo, bueno, esto es más que nada esquemático, de cómo se ven estas cajas, ¿no? Ya por ejemplo, en nuestro ventilador centrífugo Benset, un CM para 12 etapas de filtración. Este banco portafiltros es de línea, viene para 1 y 2 etapas. Sin embargo, ya estamos considerando la fabricación para hasta 3 etapas y la colocación de una lámpara UV. Si pueden ver aquí la construcción, habíamos visto que estas cajas son para 2.000, 4.000 y 8.000 CFMs. Y esto se puede ver con el número de paneles. Recordemos la formulita que habíamos platicado a la mitad de la presentación para calcular la sección de filtros. Entonces, estos filtros son de 24 por 24 pulgadas. Entonces, si hacen la conversión para una velocidad de 500 pies por minuto, pues ya van a tener que el máximo caudal que me soporta un panel es de 2.000 CFMs. Por lo tanto, si tengo 2 paneles, voy a poder manejar hasta 4.000 CFMs y ya 4 paneles pudiera manejar los 8.000 CFMs. Hablando de las cajas de ventilación compactas, bueno, esto es un modelo ya bastante conocido pues al menos aquí en México, porque son bastante versátiles, son unas cajas que tienen una cubierta intemperie para evitar el paso de lluvia, ya trae una media filtrante, una cubierta portafiltros, y la inyección es totalmente vertical, por lo tanto es de muy fácil instalación y por sobre todo pues son muy compactas. ¿Cuál sería el cambio notorio que se está desarrollando ahorita en Soler y Palau? Es la implementación de 2 etapas de filtración, por lo que ahora esta caja va a poder ser posible solicitarla tanto como una etapa de filtración como 2 etapas de filtración. Aquí podemos ver un ejemplo dimensional bueno, este es para las cajas sencillas de una etapa de filtración que actualmente contamos. Y pues como podrán ver son bastante compactas, el motor queda dentro de la caja, queda protegido, entonces esto nos ahorra bastante en espacios y en facilidad, ¿no? Otra de las cajas que estamos, digamos que con un relanzamiento serían las SLs. Estas cuentan con louvers en las 4 paredes de la caja, igual de inyección vertical,
Estas pues son un gabinete fabricado en lámina galvanizado y tenemos tamaños desde el 7 hasta el 18. El rango de caudal pues es bastante versátil, 189 CFM hasta 8.906 CFM. Lo curioso también en esta caja es que vamos a tener igual disponibles las dos versiones, tanto para una filtración sencilla de una etapa como una filtración de doble etapa. Estos dimensionales se verán modificados, puesto que estos son para las cajas sencillas, ¿vale? Esténse pendientes porque vamos a estar ahí dando pues sobre este año todos los lanzamientos que se están haciendo. Otro de los equipos, de hecho yo creo que es uno de los más solicitados, es el centrífugo en línea modelo CL. Este CL puede ser en transmisión poleas y bandas, el directo que ya conocen, y ahora le estamos implementando lo que es el motor electrónico. Este motor electrónico, digamos que es un motor con un estator de imán permanente para uso con variador de velocidad, donde se van a poder alcanzar diferentes rangos de RPMs, hasta 4.000 RPMs. Esta nueva caja de ventilación CL vendrá con diferentes arreglos de descarga. Esto quiere decir que la caja, en lugar de que ya solo esté con un arreglo de centrífugo en línea, ahora ya vas a poder descargar en diferentes direcciones. Ya pudiéramos descargar por los laterales mediante unos paneles que van a ser removibles y ya van a estar listos para, pues ahora sí, para la decisión del cliente de cómo los va a instalar. Estos centrífugos en línea también son muy versátiles, puesto que en orden de la inversión, igual lo pueden adquirir por etapas, primero adquiriendo lo que es el gabinete del ventilador y posteriormente se le puede anexar el banco portafiltros. Este equipo tiene una turbina de álabes atrasados, por lo tanto es muy bueno para vencer caídas de presión. Y también estamos trabajando en la construcción de una turbina que tiene ahora sí que una clase más grande. Vamos a ahora contar con dos clases, clase 1 y clase 2, según el caudal y la presión que se desea alcanzar. Estos pues pueden llevar diferentes accesorios, como pueden ser los louvers, resortes colgantes, resortes en piso, la cubierta del motor, en dado caso de que el equipo fuera a estar ahora sí que en la intemperie, se considera lo que es la cubierta del motor para la transmisión. Y pues la caja de filtración, pues tiene para meterle 2 etapas, filtro mecánico y oplizado, y pues bueno, sus mallas, conectores flexibles. Entonces es un equipo bastante completo y muy versátil. Otros de los lanzamientos que estamos teniendo son los ventiladores ICL con rotor externo. Sin embargo, ahora ya tenemos la posibilidad de anexar de lo que es la etapa de filtración al propio equipo. Si hablamos un poquito del rotor externo, pues bueno, estos ventiladores son bastante buenos. El estator, la parte fija del motor, pasa a formar parte del chasis. Y en cambio el rotor, que es la parte giratoria, desempeña las funciones de la llanta de una rueda tradicional. Así se consigue una tracción directa sin engranajes que garantiza que la velocidad del motor es la que alcance la propia rueda. El propio cambio de mecanismo pues ya implica muchísimas ventajas en la propia estructura, ya que puede ser menos pesado y pues mucho más compacto. Esto hay que mencionar que se hicieron bastantes mejoras al producto. Entre las más importantes, le pusieron unas paredes aisladas de 1 pulgada de fibra de vidrio. Esto para evitar no para evitar, sino para mitigar el ruido que genera el equipo.
podrá llevar un control de velocidad y unos paneles para alojar filtros de hasta 2 o 4 pulgadas en 2 etapas, igual como algunos accesorios opcionales que son el manómetro diferencial. Entonces, estos equipos pues lo podemos utilizar para la recirculación de aire filtrado en bastantes aplicaciones. Las cajas de ventilación CDA, pues estas son las que se conocen bastante bien. Consta de un equipo fabricado en lámina galvanizada, donde tenemos adentro un equipo DA, y estos pueden tener pues dos tipos de descargas, tanto la horizontal como vertical, en dado caso que el DA esté dirigiendo su descarga hacia la parte de abajo. Aquí, pues, ¿qué es lo versátil de estas cajas? A diferencia de la CLT, esta ya viene con un arreglo predeterminado. Tú las puedes adquirir. Si fuera una CDA, pues sería nada más lleva unos louvers y no llevaría ningún tren, o sea, no llevaría ninguna filtración. Sin embargo, la CDA FH o FB, lo que pueden llevar, pueden alojar desde una hasta 2 etapas de filtración. Aquí se me pasó comentarles, aquí cuando nosotros seleccionamos las cajas de ventilación, ustedes pierdan todo cuidado en la selección del número de filtros. Eso ya lo hacemos en Soler y Palau, en nuestros arreglos de construcción de los equipos. Tenemos un ejemplo de cómo se ven los dimensionales de estas cajas de ventilación y pues si tienen dudas de cuántos paneles de filtración lleva o cómo van los arreglos, pues sin problema se pueden acercar a nosotros para considerarlo. Por ejemplo, si se dan cuenta, para los tamaños pequeños tenemos nada más 1 o 2 paneles de filtración, como en este que tiene 1 y acá tenemos 2. Y conforme aumentamos los tamaños de las cajas de ventilación, pues tendremos que aumentar la media filtrante o el área de la media filtrante, por lo cual tendremos que considerar muchos más números de paneles. En este caso, pues los tenemos en 2 paredes de la propia caja de ventilación. Estos equipos CDAs, pues la verdad es que manejan bastante caudal. O sea, estamos hablando de que manejan desde 647 CFM hasta aproximadamente 36,000 CFM, venciendo presiones de hasta 2.9 pulgadas por columna de agua. Bueno, este es un lanzamiento que le dimos mucha celeridad, sobre todo por esta época del COVID, que es el modelo CMF. Esta es una unidad de filtración de aire diseñado con distintas etapas. Como hemos platicado un poquito antes, pues esta se compone de una serie de filtros que van desde los más sencillos hasta los de más alta eficiencia. Esta pues está construida en lámina galvanizada con polvo poliéster, cuenta con puertas de doble acceso, paneles con doble pared para otorgar rigidez, estanqueidad y aislamiento acústico y térmico. Estos equipos, si se dan cuenta, cuentan con un ventilador que se los voy a poner. Este ventilador cuenta con un equipo BNC. Este BNC pues, es una serie diseñada para aplicaciones de cámara plena, donde la turbina opera sin envolvente. Esto pues, resulta en ahorro de espacio y aparte el diseño de esta turbina de álabes curvos atrasados resulta que tiene un nivel de muy alta eficiencia y excelentes prestaciones de caudal presión con bajo nivel sonoro. Estos operan con transmisión directa y con motores conmutados electrónicamente. Aquí estos modelos de las cajas vienen disponibles, digamos que en 3 tamaños, para 2,000, 4,000, 6,000 CFM y bajo un pedido especial podemos fabricar hasta 8,000 y 12,000 CFM. Las opciones de filtración que le podemos poner, y esto va a ser totalmente bajo su pedido, serían 3, que tuviera un filtro metálico, un filtro MERV 8, y acá le pudiéramos colocar el filtro MERV 13 y ya luego
viene el ventilador y la descarga. Pudiéramos considerar también para en algunas aplicaciones donde queremos igual aplicar una filtrante química, podemos considerar un filtro de carbón activo, considerándolo con su protección respectiva de prefiltros. Y la más completa que estamos ofreciendo ahorita es el filtro metálico. Perdón, la opción C, que contiene un filtro metálico, un MERV 8, un MERV 13, el ventilador, una luz ultravioleta y los filtros EPA. Digamos que es un equipo que pues pretendemos los nichos de mercado en los que los queremos colocar, pues uno serían los edificios LEED, que hoy en día pues piden mucho más calidad de aire interior. Otro de los nichos que le podemos encontrar son para los sistemas de aire acondicionado, como boosters, puesto que algunas máquinas de aire acondicionado te pueden proporcionar el caudal, pero no vencen la pérdida de presión que generan estos filtros. Entonces, pudiéramos colocar estos equipos y les consideramos que venzan la pérdida de carga de todo el tren de filtración. Pues también en la industria alimenticia, para las farmacéuticas, laboratorios, sector salud y pues por sobre todo en los hospitales donde necesitan este tipo de tratamiento en la calidad del aire. Estos son algunas de las características que van a contar estos equipos. En los tamaños 2000, 4000 y 6000, cuáles son la potencia máxima desde 3 caballos hasta 7 caballos y medio, las RPMs mínimas y máximas y pues por sobre todo cuál es la presión que pueden vencer estos equipos. Si se dan cuenta, pues son presiones bastante altas, considerando que son para vencer toda la pérdida de presión que te generan estos filtros. Dentro de esta caja de filtración, para que opere correctamente, también tenemos el uso de lo que son los accesorios. En estos accesorios, digamos que los que vienen de cajón serían por ejemplo, controlador de presión diferencial. Es un instrumento 3 en 1 que trae un medidor de pantalla digital, interruptores de relé de control y un transmisor con salida de corriente. Este es un instrumento pues, que es idóneo para aplicaciones de presión, velocidad y caudal. Permite seleccionar presión, velocidad y flujo volumétrico como modo operativo. Entonces ya le podemos establecer los valores en los que queremos que trabaje nuestro ventilador. Y pues también esto va de la mano con un transmisor de presión diferencial. Pues nos sirve para monitorear la presión y la velocidad del aire. Obviamente con sus respectivos puertos para que sean conectados. Igual es un accesorio opcional que se puede considerar, que es un manómetro analógico con puertos enterrados, igual para monitoreo de presión diferencial. Si lo notan aquí tenemos pues las dos mangueritas, ¿no? Para poder hacer esta diferencia de presión. Sobre los filtros que estamos manejando en general, de todos nuestros equipos de ventilación, pues, bueno, para el CMF, perdón, en CMF, 2000, 4000 y 6000, pues nada más con medida de cuántos los números de filtros que llevarían, los espesores, la caída de presión final y la caída de presión inicial. Bueno, estos son datos, ¿no?, que tendremos que considerar a la hora de la selección de estos filtros, MERV 8 y de carbón activo. También pues les presentamos aquí lo que es la luz ultravioleta. Esta pues tiene una longitud de onda de 253.7 nanómetros. No sé si lo recuerdan, el rango de operación del rayo ultravioleta
va desde los 200 a los 280 nanómetros, en el cual el 254 es lo que nos aconsejaban para destruir virus. Tiene una vida útil de 10.000 horas y es efectivo contra virus, bacterias, mohos, etc. Es de 54 centímetros, consta de 4 pines, en 2 tubos unidos en H de 17 milímetros y un consumo bastante bajo de 55 watts. El modelo es el PL L55. Algo muy importante a destacar es los motores de imán permanente. Estos, pues la verdad es que quisiera pedirles una disculpa, ¿no? Hace poco estuvimos averiguando que esta clase de eficiencia IE5 pues no existe porque no está normalizada. Va en función de los fabricantes que en base a sus propios estudios pues ya van midiendo cuál sería la eficiencia que alcanzarían contra los estándares actuales. Bueno, pero sin embargo estos motores lo que cuentan es con un centro de mando para el variador. Desde en las potencias muy pequeñas podemos ver que ya el variador puede ir acoplado en la parte trasera del motor para ahorrar espacio. En algunas otras potencias ya será necesario poner esta caja del variador aquí por encima de lo que es el motor. Y ya para potencias mucho mayores, pues ya no tendremos la opción de tener el variador sobre el motor, ya lo tendremos que ubicar pues en algún lugar, ¿no? Cercano al ventilador. Estos motores pues son de imán permanente pues, son para variador, ¿no? Estos pues es una tecnología bastante interesante, puesto que pues este imán permanente pues ya logra una mejor comunicación para las revoluciones del ventilador. Otras de las ventajas de este tipo de motores, pues es que pueden ser controlados tanto manualmente, pero también con el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Como puede ser por Bluetooth, por un celular, puedes utilizarlo con una computadora o con PLCs. Entonces, pues es una gama de motores que ya estamos manejando ya para todos nuestros equipos de ventilación. Y bueno, espero no haberles dado muchas vueltas. Yo creo que con esto llegamos al final de la presentación y bueno, pues ya pasaremos a la parte de las preguntas. Y no me queda nada más que darles las gracias. ¿Sí? Voy a pasar el video de una vez. In 160 seconds, you will decide how the story ends. This is the story about us, speaking our generation. It all started with the harvest was not the So the air turned bad inside. We tried fixing it with chemicals.
and we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside, and that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the younger generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generation. ¿Sí? Ok. Ah, ok, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron llegar aquí. La pregunta uno, ¿qué caída de presión debemos de considerar al seleccionar los filtros de sus unidades de filtración? Bueno, esta es una muy, muy buena pregunta, puesto que lo que nos reportan los fabricantes son una resistencia inicial y una final a la cual pues debemos de reemplazar los filtros. Entonces, eso ya vendría siendo a ojo de la persona que los está seleccionando y el tipo de aplicación. Por ejemplo, pueden considerar una resistencia inicial si pretenden cambiar los filtros pues, muy seguido, y pues la final, pues que es la que usualmente nosotros como fabricantes de ventilación utilizamos, puesto que el ventilador debe de cumplir o debe de poderme entregar la energía necesaria para vencer toda la pérdida de presión que me representa un filtro cerrado. Hay que entender igual que no, al menos, bueno, aquí en México estamos muy mal acostumbrados en no utilizar accesorios de control. Entonces, nunca vamos a operar realmente con un filtro limpio ni con un filtro totalmente saturado. Entonces, lo que hacemos muchas veces es utilizar una media entre ambas
y en el momento que el ventilador pues dejara de otorgar el caudal al que originalmente fue seleccionado, pues ya procedemos a cambiar los filtros. Dentro de otras preguntas, ¿cuándo deben cambiarse los filtros? Bueno, cada cuándo deben cambiarse los filtros, pues esto ya nos lo daría totalmente el fabricante, pues, según igual la restancia que tenga cada filtro. Y ellos nos dan una media. Perdón, tengo un poco de audio aquí. ¿Sí? ¿Le escucho? Ah. Entonces, esto de cada cuándo deben cambiarse los filtros, pues esto ya sería acorde a lo que el fabricante nos indique, ¿no? Y por sobre todo por cómo se comporte la pérdida de presión en el ventilador. Para el cálculo de un sistema de ventilación, ¿qué caída de presión de un filtro se toma? ¿La media o la máxima? Bueno, esto es lo que ya habíamos platicado en la primera pregunta. Al menos nosotros pues tomamos la media o la máxima. Eso ya es a consideración del usuario, ¿no? Pregunta 5, ¿cómo se mide la caída de presión? No sé muy bien a qué se refiere. Como veas, si quiere que la conteste para los nuevos productos CMF. Ok, ¿cómo se mide la caída de presión? Pues habría que considerar uno para según el sistema de filtración que vayas a utilizar. Recuerda que tenemos, pues en un tren son diferentes etapas, desde el filtro metálico, un MERV 8, un MERV 13 y lo que son los filtros EPA. Entonces, lo que tendríamos que calcular ahí sería toda la pérdida de presión que me van a generar los propios filtros más la del propio sistema por sistemas de conductos. Si las vamos a utilizar como boosters para una manejadora de aire acondicionado, pues básicamente sería nada más para vencer los filtros. Pregunta 6. Para oficinas, ¿qué tipo de filtro como mínimo se tiene que seleccionar? Bueno, pues no hay mucha reglamentación al respecto, pero pudiéramos utilizar un filtro metálico y un filtro MERV 7, que son los más comunes, puesto que estos te van a evitar, el filtro metálico pues te puede evitar el paso de hojas, de insectos, moscas, bichos, etcétera. Y un filtro MERV 7, pues ese te puede servir bastante para mejorar la calidad del aire interior, ya que retiene unas partículas de 3 y hasta 10 micras, que son las que más nos interesan. ¿Qué nos puedes comentar de la estanqueidad de las cajas CMF? Ok, bueno, de las cajas CMF son bastante estancas. Estas cajas, a ver, te voy a pasar la diapositiva. Estas cajas tienen doble tapa de lo que es el aislamiento. Entonces, no tiene tampoco rieles, o sea, no tiene rieles de aluminio como usualmente hay. Estas no tienen estos esquineros, por lo tanto, no van a tener ningún tipo de filtración. Si quisiéramos tener un poquito más de información, pues con mucho gusto los vamos a transmitir con nuestro departamento técnico, quien está llevando el desarrollo de estas cajas. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de equipos por costos solo aplican en la industria o también a nivel de pequeñas oficinas o residenciales? Ok, habría que definir el tipo de equipos, pero bueno, si hablamos de
de un hospital o si hablamos permítame un segundito. Si pudiéramos hablar entonces de algunos mercados, como pudieran ser las oficinas, las escuelas, o depende de la calidad de aire interior. Estos equipos EMFs, pues yo creo que sí van a ir más orientados para el sector alimenticio, o sea, sí para industria, no para un nivel residencial, pero pues para otras aplicaciones que requieren menos filtración, tenemos todas las opciones, como las que habíamos platicado, desde los bancos portafiltros que se pueden acoplar a nuestros equipos centrífugos, así como equipos ICL o los CLT. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué eficiencia de filtros vienen los equipos? Bueno, las eficiencias de los filtros que estamos manejando, pues son MER7, tienen, si les paso la diapositiva, donde vienen las eficiencias de los filtros. Ojo, yo creo que esta es una pregunta un poco con un poco de truco, ¿no? Porque la eficiencia, como habíamos platicado, va a ir en orden del tamaño de las partículas. Entonces, si nosotros analizamos el tren que trene estos equipos, pudiéramos ver que un MERV8 tiene una eficiencia del 70% promedio para partículas a 10 micras y una eficiencia menor al 20% si lo comparamos de 1 a 3, de 1 a 3 micras. Pues obviamente un MERV13 va a tener una eficiencia del 90% para partículas de 3 a 10 micras y bastante buena también para los rangos de 1 a 3 micras, que son 85%, y menor al 50% en los rangos menores. Es por eso que utilizamos también los filtros EPA. Los filtros EPA, como habíamos platicado, para un rango de 0.3 a 1 micra, tiene una eficiencia del 99.97%. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Las luces ultravioleta tan cerca de los filtros no tiende a dañarlos? Pues en realidad pues, esto va a depender del rango de exposición, o sea, son diferentes factores. Sin embargo, pues no debería de haber ningún problema con los equipos de monitoreo que se están ofreciendo. Dices, para cocinas, ¿qué tipo de filtros podemos usar? Bueno, para las cocinas industriales, digamos que podemos utilizar pues 1 o 2 etapas de filtración, al menos aquí en México, pues no somos tan quisquillosos con la aportación de aire. Podemos utilizar 2 etapas de filtración en la cual podemos poner una de filtros metálicos lavables y una segunda etapa de filtros plisados. Pueden ser MERV7 o MERV8, no es necesario meterle una eficiencia de filtración mayor. Ahora, en lo que es la extracción en las cocinas, por ejemplo, pues yo radico en una zona que no tiene mucha contaminación ambiental, entonces a nosotros no nos piden tanto el control en la extracción. Sin embargo, para ciudades como, pues, por ejemplo, por decirles un ejemplo, la Ciudad de México, que tiene bastante contaminación, allá sí les exigen una mayor o una mejor calidad del aire que estamos extrayendo. Ya te piden lo que es ponerle los filtros, un tren de filtros como de 4 etapas, en la cual considera filtros metálicos, filtros plisados, otra etapa con un filtro de carbón activo y otra etapa más de filtro plisado. Y esto para la eliminación de olores y pues
para evitar seguir emanando contaminantes al aire. ¿Qué nos puedes platicar de los filtros para grasas que se descargan al medio ambiente? Ok, para los filtros para grasas que se descargan al medio ambiente, bueno, viene siendo lo mismo que la pregunta anterior. Utilizamos normalmente el carbón activo, pero este carbón activo no lo pudiera utilizar solo en una etapa. Tendría que utilizar un conjunto de filtros. ¿Y esto por qué? Porque el carbón activo yo lo tengo que proteger. Es un filtro bastante caro. Entonces, yo lo que se recomienda es utilizar unas etapas previas de filtración. Digo, el filtro metálico pues va imprescindible, por esto que ¿cuántas veces no nos hemos topado que vamos allá a la cocina y en las pruebas que hace el chef para ver si está funcionando su sistema de extracción, le pega ya una hoja de papel y muchas veces se les termina escapando y se escapa dentro del ducto? Entonces, este filtro metálico me ayudaría a retener partículas sólidas, como pueden ser este tipo de accidentes. Ya de ahí, pues, vendría una etapa de filtro, el filtro para carbón activo, para la eliminación de olores. Y ya por último, otra etapa de filtro plisado para retener las partículas de carbón que se puedan desprender. Ahora, pero mira, fíjate que los filtros para grasas en sí, igual, no sé si dirigí bien la pregunta, pero también las campanas de cocina ya cuentan con los filtros para grasa, que estos consisten en una sección que funcionan como trampa. Entonces, el aire al atravesar sobre ellos, la grasa se va quedando en estos rieles y estos se tendrán que limpiar según lo que es la calidad de limpieza que quieran tener en la cocina y pues evitar cualquier riesgo de incendio, ¿no? La grasa es flamable. Siguiente pregunta. ¿Puedes decir una aplicación para las cajas MF? Bueno, las aplicaciones, pues ya como habíamos platicado, son varias. Lo podemos meter en sistemas de edificios, LED, boosters para sistemas de aire acondicionado, para las industrias alimenticias, laboratorios, en el sector salud, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en México nos piden que cuando estamos extrayendo aire por ejemplo, de los hospitales COVID, pues sí tenemos que tratar ese aire para no liberarlo al ambiente tan deliberadamente. Entonces sí nos piden este tipo de filtración. Ah, claro que sí. Bueno, pues esto ha sido todo de la presentación. Pues la verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente de estas capacitaciones de cuarentena. Les recordamos que el viernes 22 de mayo tendremos en el siguiente ciclo de capacitación la ventilación de granjas industriales e invernaderos, presentado por mi compañero Héctor Sotelo. Pues muchísimas gracias y estén al pendiente de todo lo que tenemos en Soler y Palau. Y cualquier duda, pues estamos a la orden.